NIF para pymes, y voy a partir de un interrogante, ¿no? ¿Quién es pyme? ¿Qué cosa es pyme? Es igual micro, empresa, pequeña empresa, mediana empresa, empresa grande. ¿A quién se considera pyme? Y vamos a dividir esta conversación en 2 o 3 partes, ¿no? Una primera parte desde el punto de vista del YASBI y del Consejo Normativo, señalando quién es pyme en nuestro país. Luego voy a ir a ver el tema en Latinoamérica, cómo los países a quienes se le consideran pymes, importante por el tema de la globalización. Y después vamos a revisar los temas puntuales últimos que están saliendo y que están vigentes en el mundo y en nuestro país, ¿no? Comenzamos entonces primero, ¿quién se considera pyme? Y vamos a ver desde el punto de vista mundial. El YASBI. Recordemos que el YASBI es la entidad que norma las normas contables en el mundo. La NIF Pymes se dio en el año 2009 y de uso obligatorio en el mundo, ¿no?, a partir de 2011. Esto nació como una inquietud aproximadamente en 2004, que fue, digamos, una performance que ocurrió en San José de Costa Rica, donde anteriormente ya se le había pedido al YASBI para que emita estas normas, porque existen diferencias entre una NIF PYME y una NIF empresa completa, y fundamentalmente la diferencia está en la forma de medición. Es por eso que en el año 2004, es importante la historia, varios países pidieron al YASBI la necesidad de implementar estas normas. Perú estuvo presente ahí en San José de Costa Rica, y el 2006 ratificó el YASBI la necesidad de implementarla. 2007 lo puso a consideración del mundo y en 2009 lo aprobó, de uso obligatorio a partir del año 2011. Pero en aquella norma se acordó cada 4 años hacer una evaluación de la aceptación o no de la norma a nivel mundial, el grado de avance y si era necesario hacer algunos cambios, ¿no? O sea, es por eso que terminando el 2015, a partir de 2016, el YASBI plantea la necesidad de revisar si es necesario cambios o no. Y es así que la membresía a nivel mundial dio su opinión, Perú también lo dio, ¿no? Y en función a eso, en 2017 se dio, ¿no?, las modificaciones, ¿no? A partir del 1 de enero de 2017, ¿no? Las modificaciones a nivel mundial. Nuevamente, ¿qué está pasando en estos momentos? Si contamos los 4 años, de 2015 a 2019, fin del 2019, nuevamente se ha comenzado a revisar los cambios, ¿no? En 2020 se ha hecho el estudio, ya se ha hecho la evaluación correspondiente, los países del mundo han dado su opinión y a partir de 2000, más o menos se entregó este reporte hace unos meses y probablemente entre 2022 debe darse los nuevos cambios que existen adaptando a la nueva realidad mundial los criterios de revisión y medición de las cuentas que se presentan en la información financiera para este sector pymes, ¿no? Si se recuerde, ahorita está vigente la NIF de 2015, aprobada su aplicación a partir de 2017, y probablemente el año que viene debe salir la norma que va a significar, entiendo yo, a partir de 2023, ¿no? La NIF PYME con sus modificaciones, ¿no? Entonces hay que estar al tanto de esos cambios. Y si eso se dio a nivel mundial, el YASBI, ¿a qué le denomina pymes? ¿Cuál es su rango, no? Dice, son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general. Cuando se refiere que no tienen obligación de rendir cuentas, indica que no cotizan en bolsa. Las empresas que no cotizan en bolsa, por ejemplo, no están obligados a presentar, a aplicar la NIF Pymes, ¿no?
Pero también dice aquellos que publican estados financieros con propósito de información general, por usuarios externos. Cuando se refiere a estados financieros con propósito general, se refiere a los estados financieros que tienen una estructura única, al juego completo que señala la NIC 1, ¿no? Que debe presentarse en la información. En consecuencia, tampoco dentro de este rango no estaría las empresas pymes, ¿no? Por otro lado, el YASB dice quiénes son las entidades que tienen obligación de rendir cuenta, ¿no? Son aquellas que tienen, ¿no?, instrumentos de deuda de patrimonio y que se negocian en un mercado público, ¿no? Y dos, ¿no?, que hacen operaciones fiduciarias, es decir, operaciones de fideicomiso. En consecuencia, podemos llegar a una conclusión. Si las entidades que tienen obligación de rendir cuenta, es decir, de presentar información a terceros, justamente porque manejan fondos, ¿no?, de terceros, significa que son entidades que cotizan en bolsa, ¿no? Y las empresas que hacen operaciones de fideicomiso, es decir, una empresa es pyme si no hace operaciones de fideicomiso y o no presenta información o no invierte en la bolsa. Todas las demás empresas serán pymes. Un ejemplo que siempre lo señalo. Por ejemplo, la empresa propietaria de la marca Coca-Cola, ¿no? Una empresa a nivel del mundo, ¿no?, una transnacional. Esta empresa, si no cotiza en bolsa o no hace operaciones de fideicomiso, sería pyme. Imagínense, ¿eh? Sería pyme. ¿Por qué? Porque el criterio que utiliza el YASB para categorizar quién es pyme y quién no es pyme es si sus inversiones, sus instrumentos de patrimonio se cotizan en bolsa. Es decir, que tienen obligación de rendir, obligación pública de información. En consecuencia, todas las demás empresas serán pymes. ¿Significa entonces que nuestro país también será lo mismo? No, no. Porque la NIC PYME, ¿no?, señala el YASB que si un país tiene sus normas propias para considerar a una entidad pyme, entonces prevalecerán la norma del país. En nuestro país, entonces, está normado la aplicación de pymes, la NIC pymes. ¿A partir de qué año? A partir del año 2011, que se oficializó con la resolución 045, ¿no?, emitida el 30 de noviembre de 2010, donde señalaba la obligación de aplicar NIC para pymes en el Perú. Posteriormente, ¿no?, el 11 de septiembre de 2020, ¿no?, se oficializó la NIC pymes del 2015. Recuerden que rato antes le decía, ¿no?, que cada 4 años se oficializan las NIC en el mundo. Nosotros hemos demorado un poquito, porque a nivel mundial se aprobó en 2017 su aplicación y nosotros seguíamos con la norma antigua. Ya en el 2020, el 11 de septiembre, ¿sí?, nos pusimos al día, ¿no?, con el mundo y oficializamos, ¿no?, de carácter obligatorio la aplicación de NIC pymes en el Perú. Un alcance. El plan contable que tenemos a la fecha está formulado tanto con las NIC completas como con las NIC pymes. O sea, ese es un soporte, ¿no?, y está actualizado en función a ambas normas, ¿no? Ambas normas. Ahora, viene otra pregunta. Ya sabemos que prevalece la norma peruana y no la norma del YASB, en este caso, para señalar quién es pyme. Ya sabemos nosotros que prevalece la resolución peruana. Pero ahora, esta resolución peruana, ¿qué señala? ¿No? ¿Quiénes son empresas pymes? Lo voy a leer, ¿no? Lo voy a leer, ¿no?
Dice, se encuentran excluidas del ámbito de la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 045 las siguientes entidades, ¿no? Recordemos, nos señala aquí la norma. Las empresas bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Mercado de Valores, antes con la C. Las empresas que obtengan ingresos anuales por venta de bienes y servicios o tengan activos totales iguales o mayores, en ambos casos, a 3.000 UIT. Y C, las empresas bajo la supervisión y control de la SBS, como las cooperativas de crédito no autorizadas a operar con recursos del público. Nos está diciendo por exclusión, ¿no? Es decir, las empresas que presentan información financiera a la Superintendencia de Mercado y Valores no aplicarán ni pymes. ¿Y quiénes son las que presentan? Aquellas que cotizan en bolsa. Luego, el punto B. Si una empresa, ¿no?, ha vendido o tiene, o igual, en activos o mayor, a 3.000 UIT, no será pyme. Y el tercer punto, ¿no?, todas las entidades que están supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en este caso también las cooperativas de crédito, tampoco será pymes. En consecuencia, todas las demás empresas en nuestro país son consideradas pymes. Es decir, reitero, toda empresa que ha vendido activos, tiene activos, perdón, o ventas, igual o mayor a 3.000 UIT, no es pyme. ¿Se entiende entonces lo que es un menor a ese monto? Será pyme. Ejemplo, si la UIT el año pasado estuvo en 4.200, por decir, multiplicamos por 3.000 soles, por 3.000, UIT, más o menos son 12.600.000. Significa, si una empresa al año anterior, al cierre del ejercicio, vendió o tiene activos, ¿no?, igual o menor a 12.600.000, significa que a partir de este año tendría que aplicar pymes, ni pymes. Este es el ámbito entonces, diferente, por supuesto, a lo señalado por el JASB. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos esta norma? Tendríamos que aplicar las normas del JASB. ¿Qué más? Fíjense en nuestro país, ¿no?, según la estadística del año 2018, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, para ver cuántas empresas son pymes, son microempresas. Fíjense, de 2.303.000, 2.183.000, o sea, el 94.9% son microempresas. Pequeñas empresas son el 4%. Gran y mediana empresa, 0.6%. Y empresas de la administración pública, 3%. Prácticamente el 1% son las grandes y medianas empresas, ¿no? Las pequeñas empresas y microempresas son prácticamente el 99%. Que recordemos que ha sido el motor de la economía de nuestro país, prácticamente del año 90 para adelante, ¿no? Esta es importante, esa estadística, para ratificar que las NIC full o NIC completas es aplicable prácticamente para 1%, que son aproximadamente 3.000 o 4.000 empresas en el país. Son grandes, por supuesto, las más grandes, son 3.000 o 4.000 empresas, no más. Además, son empresas, ¿no?, son empresas, ¿no?, que pymes. Cuando digo 3.000 o 4.000 empresas, que son las que cotizan en bolsa, porque además son medianas, o sea, pasan de los topes que estoy señalando, pero no cotizan en bolsa. Entonces, fíjense, entonces, la importancia, por qué tenemos que aplicar la NIC pymes, que más adelante lo voy a comentar. En Latinoamérica, hemos dado una idea, como es en el Perú. En Latinoamérica, más o menos, ¿cómo está el ámbito, ¿no?, de las empresas en los países del mundo? Ver si aplican o no aplican pymes. A 2015, ¿no?, en 138 países, según la estadística,
o sea, 138 jurisdicciones le llaman a la NIF, el 83% ya requería el uso de la NIF, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ¿no? El 37 países que en esta región ya estaban analizando el tema de la aplicación de NIF, de las cuales el 73% aplican NIF. ¿Por qué? Porque hay países en Latinoamérica que no aplican la NIF, sino aplican, por ejemplo, los principios de contabilidad, o sea, los UGAPs, ¿no? Los UGAPs. Aquí tengo un pequeño cuadro, un resumen al 2015 de la aplicación de la NIF en Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, los siguientes países que ya adoptaron la aplicación de la NIF Pymes. Una cosa es que adoptaron y otra cosa es que lo apliquen. Algo más. Hay países que adoptan, es decir, las normas lo toman al 100% como suyos. Otros adaptan, o sea, toman parte de la norma y otros no. Y hay países en América, ¿no? En América y en el mundo, que no aplican la NIF ni tampoco aplican la corriente americana, o sea, los UGAPs. Tienen sus propias normas. En consecuencia, excluyen a las NIF Pymes. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos. Canadá utiliza sus principios canadienses. Estados Unidos, por supuesto, los principios americanos, igual que Puerto Rico. Haití habla inglesa y utiliza la corriente americana. Si vemos Cuba, Bolivia y Paraguay, ellos tienen sus propias normas. No aplican ni la corriente americana ni tampoco los NIF. Si vamos a México, ellos aplican para lo que cotizan en bolsa las NIF, pero para sus contabilidades de las demás empresas utilizan los principios mexicanos. Igual es en Brasil. En Brasil, las empresas brasileñas, ¿no? Las que cotizan en bolsa aplican NIF. Y más bien en Brasil sí tienen que aplican algunas empresas, algunas regiones aplican NIF Pymes y otras empresas aplican los propios principios brasileños. Y así podemos seguir dar ejemplos. ¿Pero por qué he iniciado con eso? Porque me permite señalar, ¿no?, con mayor certitud, cuáles son los países que sí han entrado, por lo menos, a adoptar las NIF. Que si lo están aplicando o no en toda su magnitud, no siempre, ¿no? Fíjense qué países adoptaron la NIF a pymes, ¿no? Por ejemplo, dice, aplica la NIF completas o también la NIF pymes, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. O aplica NIF Pymes o aplica NIF completa, ¿no? En caso de Brasil, Ecuador y Perú, aplicamos la NIF Pymes, pero en función, tomando como base los activos, los ingresos brutos, como en el caso que estaba señalando, ¿no? El primer grupo significa o aplican NIF Pymes o NIF Full, pero sobre la base de lo que dice el YASB, nosotros no. Nosotros, igual que Brasil y Ecuador, utilizamos nuestras propias normas. En República Dominicana, por ejemplo, aplica para todas las empresas que no cotizan en bolsa, aplican NIF Pymes, ¿no? Argentina, ellos aplican hasta el 2015, aplicaban las NIF Pymes o también sus propias normas mexicanas, disculpe, argentinas, ¿no? Estamos hablando de 2015. En Panamá, aplican las NIF Pymes, o aplican las NIF completas, o aplican sus propias normas. O sea, ellos tienen tres tipos de normas, ¿no? Y como rato antes decía, los que no han adoptado NIF son Bolivia y Paraguay, ¿no? Y en el caso de México, utilizan los UGAPs o sus propias normas. Sin embargo, había un avance de 2015 a la fecha en unos países. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene tres tipos de normas. Aplican NIF
completa para que coticen en bolsa. Aplica NIF Pymes, ojo, la NIF Pymes, todas las demás empresas, salvo las que son microempresas. Pero las microempresas, que es lo que sería aquí en nuestro país, las que están en el RUS, las que están en el RED, ¿no? Más o menos por el volumen de ingresos, en Colombia tienen sus propias normas. O sea, ellos representan un reporte con información mínima, con sus dos estados financieros mínimos para sus tomas de decisiones, ¿no? Presentan a una entidad del Estado. Entonces, ellos sí aplican la NIF, no aplican para nada los principios americanos. Pero recuerden, NIF Pymes en su totalidad. Solamente que la cotiza en bolsa, NIF Full. Y las pequeñísimas empresas, como la de nosotros, las microempresas, ellos tienen su propia información, ¿no? Su propia información. Entonces, eso ha avanzado con lo referente a 2015. Argentina también, hasta más o menos esa época, tenían la aplicación de sus propios principios. Ahora ellos ya se incorporaron a aplicar la NIF, ¿no? Ellos están ya dentro de la corriente europea, ¿no? Dentro de la corriente europea. Entonces, ¿y por qué va cambiando esto? Porque el mundo ha cambiado, el mundo cada vez está más globalizado, las empresas multinacionales invierten en nuestros países, nuestras empresas también invierten en otros países del mundo, entonces tiene que haber un lenguaje común. Y la diferencia sustancial entre las NIF completas y las NIF pymes es en la forma de medición. Eso hace entonces que las pequeñas empresas tengan dificultades en la forma de hacer medición. Y es por eso que las NIF pymes no significa que no lo hace la medición, sino las técnicas son más sencillas y más adaptables a esa realidad. Hemos visto panorámicamente qué sucede en Latinoamérica, pero he estado omitiendo un alcance. Aquí tengo a la mano una estadística más actualizada del YASB al 2019, ya del YASB, donde señala, ¿no?, en 166 países del mundo, ¿no?, ya dice que se requiere o se permite la norma NIF para pymes en 86 países. ¿No? En 71 países no se utiliza, ni se toma en consideración. Y 9 están en camino a considerarlo. Pero entonces la mitad, o un poquito más de la mitad de los países del mundo, ya están aplicando NIF para pymes. ¿Qué significa entonces? Si, por ejemplo, ¿no?, Japón, ¿no?, aplica NIF para pymes, y Japón, inversionistas japoneses, invierten aquí el país, en Perú, cuando ellos consoliden los estados financieros, van a requerir que los estados financieros estén aplicados en función a NIF pymes para que exista una correlación de las mismas normas cuando ellos consoliden. Pero ¿qué pasa si nosotros no aplicamos la NIF pymes? Ni siquiera tampoco la NIF completa, si no estamos con el tema tributario. Entonces ahí hay problemas de información. Reitero, información actualizada al 21 de marzo de 2019. Estamos 21. Probablemente se han incorporado más países, ¿no?, a la aplicación, ¿no?, de NIF pymes. Quiero tocar el tema de la enseñanza para las pymes, ¿no? Dice acá, durante los últimos años, la globalización de la economía, manifestada en los negocios y las inversiones, así como la acelerada innovación tecnológica, han hecho un mundo altamente interrelacionado, para el que es imprescindible poseer lenguajes y estándares comunes que faciliten el intercambio de información, la comprensión y la confianza entre las entidades de los diferentes países, ¿no? ¿Qué quiero señalar acá? Como antes decía, el mundo globalizado. Las empresas hacen distintos tipos de negocios, tienen distintos tipos de personalidades jurídicas. La tecnología, ustedes saben más que yo esto, ¿no? La tecnología ha avanzado. A muchos de nosotros, y quizás a quien habla, ya lo pasó totalmente, ¿no? Entonces, pero hay una interrelación. Tiene que haber un lenguaje común. Ahí viene el papel de la aplicación de las normas contables, y entre ellos, la NIF para pymes, ¿no?
Entonces, si el mundo está yendo hacia la corriente europea, porque reitero, el mundo está dividido corriente americana y corriente europea. Pero fíjense cuántos países del mundo al 2019 ya están en la corriente europea, NIF-PYME. Y si cotizan en bolsa, casi todos están en la NIF-PYME, en NIF-Full. Entonces, la tendencia está orientada a las NIF-PYME, porque las que dominan en el mundo son las pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, la importancia de la enseñanza. Me pregunto, ¿cómo está la enseñanza de las NIF-PYME en nuestro querido país y en el mundo? ¿No? Por eso es que señalo acá, es importante buscar como objetivo una razonable uniformidad de las normas de evaluación y presentación, de tal forma que el mundo global pueda contar con un lenguaje común de negocios, ¿no? Entonces, señalo que hay dos momentos, ¿no? En la formación de pregrado, como para los estudiantes, ¿no? Es importante, primero, enseñar la doctrina que sustenta el modelo NIF, porque la tendencia en el mundo está yendo a NIF. Y no solamente enseñar el modelo NIF, sino también diferenciar entre las NIF completas y las NIF-PYME. Lo que significa entonces, y por eso en San Marcos, el curso, los temas de NIF se enseñan de forma transversal. En cada curso gradualmente se va dictando. Y luego ya, si no me equivoco, 9º, 10º ciclo, ya se lleva un curso completo de NIF, orientado más que todo a NIF, a contenido internacional. Pero lo importante está que a nivel de las universidades es necesario, por la tendencia que hay en el mundo, que se enseñen en los cursos las NIF completas y las NIF-PYME, ¿no? No digo que no se deje enseñar la corriente americana, porque hay países que mantienen, y pasaron mucho tiempo, ¿no? De repente, Estados Unidos, que es la matriz de la aplicación de la oficina de contabilidad, nunca va a aceptar que se apliquen las NIF. Pero también es cierto que si sigue siendo uno de los países o el país más grande del mundo en cuanto a inversiones, su información de todas maneras tenemos que aprenderla. En consecuencia, por eso que en la enseñanza también debe tocarse de todas maneras la aplicación de la corriente americana. Y en posgrado, ya como profesionales, ¿no? Definitivamente desempeñan un papel las universidades, como también los colegios profesionales que enseñen. ¿Por qué digo que enseñen? Canoso como el quien habla, en esa época no había NIF, ni se pensaba que iba a existir la NIF. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí la contabilidad con la corriente americana. Con el tiempo, ¿no? Así como yo, hemos tenido que especializarnos, aprender a especializar para poder desarrollar nuestra profesión. Ustedes, más bien, la nueva generación, sí, de alguna manera, tienen que entrar al mundo NIF y fundamentalmente a NIF-PYME, porque es la tendencia en el mundo en cuanto a las organizaciones y los negocios. Ahora, quiero tocar también panorámicamente cuáles son las principales modificaciones de la NIF para pymes vigentes hasta la fecha. Todavía no he mencionado nada de los posibles cambios que va a haber. Solamente estamos hablando de las que se aprobaron en 2015, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, las pequeñas empresas, perdón, sí, las pymes, ya pueden hacer regulación de activo fijo. Antes no. De acuerdo a la NIC 16, hay dos modelos para mostrar los activos fijos. El modelo de costo y el modelo de regulación. El modelo de regulación para pymes no estaba permitido. Con la modificación que hubo para 2017 y que ahora nuestro país en 2020 adoptó, las pequeñas empresas, las que son pymes, sí pueden efectuar el modelo de regulación de activo fijo. O sea, sí pueden hacer regulación de activo fijo. En cuanto a la NIC 12, ¿no? Los criterios de reconocimiento, la NIC 12, recordemos que para aplicar la NIC 12 tenemos que comparar el impuesto a la renta
en nuestro país con lo que señala todas las NIF. Con los nuevos cambios que ha habido, ya se acepta ese requerimiento. Pero ojo acá, aquí tenemos un problema. Aquí tengo la norma tributaria en el país, el impuesto a la renta, y aquí tengo las NIF. Tengo que comparar y de la diferencia voy a encontrar, disculpe la redundancia, las diferencias temporales. Y en función de eso grabo mi impuesto a la renta. Pero aquí tengo que tener claro, ¿soy pyme o soy empresa grande? ¿Para comparar qué? Para comparar la ley de impuesto a la renta con la NIF pymes, o la ley de impuesto a la renta con la NIF empresa grande. Entonces, ¿dónde está la necesidad de saber, o soy grande o soy una empresa que tiene que aplicar NIF completo, o NIF pymes, perdón, para poder alinear lo que señala un segundo punto de la NIF 12? ¿Qué pasa en caso de recursos minerales? Siempre se pensaba que en este sector solamente la gran empresa podía participar, pero no. Hay pequeñas empresas mineras que entran al tema de exploración y evaluación de recursos minerales. Entonces, se ha incorporado parte de la norma internacional de información financiera número 6, se incorporó los criterios de requerimientos para reconocimiento y medición de cómo contabilizar esas pequeñas empresas mineras. Ahora ya está, esos conceptos están en la NIF pyme, antes no. Antes, si una pequeña empresa era pyme, no tenía que contabilizar. Si no aplicaba la corriente americana y no está en la NIF, ¿qué contabiliza? ¿Cómo contabiliza? No había un criterio uniforme. Eso es importante la incorporación, ¿no? También el tema de cómo mostrar, ¿no?, en el estado de situación financiera las propiedades de inversión. Recordemos que la propiedad de inversión están todos los bienes raíces, terrenos y construcción. Aquí también nos señala que para mostrar su valor neto, debemos mostrar el valor de la inversión menos su depreciación y, ojo, menos el deterioro del valor, ¿no? Menos el deterioro del valor, en forma separada. En la antigua norma no te llevaba a ver ese tema y podemos tener pequeñas empresas que tienen inversiones de este tipo y que se ha deteriorado, pero no existía una norma que te señale cuál era el criterio. Ahora sí se ha adaptado ese criterio también para las NIF pymes, ¿no? Para estas pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué más, no? Por ejemplo, si yo doy de baja a un activo fijo, o sustituyo una parte de un activo fijo por otra parte, ese nuevo valor lo incorporo como activo y retiro el bien que ya cumplió su objetivo dentro del activo fijo. Por ejemplo, el ejemplo más claro, un carro, un auto. Hago cambio de motor, el carro continúa viviendo, el valor que he pagado por el cambio de motor lo activo. Pero la pregunta es, ¿y cuánto costaba el motor que está dentro del carro cuando lo compré? Entonces tengo que hacer una estimación y retirar eso. ¿Qué significa? Si pagué 10.000 soles por el nuevo motor y haciendo una estimación, el motor antiguo costaba 8.000, significa que en el fondo estoy incorporando más que 4.000 soles. O sea, tengo que hacer esa estimación y retirarlo. Eso está en la NIS 16, que fue un cambio y también lo han incorporado en la NIS pymes, ¿no? Finalmente, solamente estoy señalando algunos de los cambios. Dice que se incorporan algunas guías, algunos criterios para clasificar los instrumentos financieros. Es que la NIC 9, la NIC 32, la NIC 7 te dan instrumentos financieros y eso va en función a la forma de hacer negocio. Sin embargo, las pymes también tienen algunos instrumentos financieros, fundamentalmente los derivados. Algunos derivados tienen, ¿no? O tienen instrumentos de patrimonio. Entonces, como tiene esa característica las NIC pymes, en esa parte se han incorporado algunos criterios, algunos conceptos que te permiten hacer una medición, un procedimiento de aclaración.
antes de terminar, ¿no? Por ejemplo, no está acá, pero lo tengo aquí a la mano. Ahora último, se ha puesto a consulta, ¿se acuerdan? Rato antes le decía, ya se ha puesto a consulta la aplicación, el cambio, las modificaciones de la NIC 15, aprobada en 2017, en nuestro país 2020. ¿Se acuerdan que rato antes le decía que van a salir unas nuevas normas el año siguiente y seguramente que a partir de 2023 debe ser obligatorio, ¿no? En el Perú, mejor dicho, a nivel mundial se han hecho las consultas. Y en caso de Latinoamérica, la NIF, el Grupo Latinoamericano de Emisores de Información Financiera, ¿no? Donde el Perú, ¿no? Participa en el directorio, representado por el representante del Consejo Normativo de Contabilidad. Este GRANIC ha presentado, ¿no? Producto de todo un estudio efectuado por los 17 países de Latinoamérica, las probables modificaciones o recomendaciones que deben darse, ¿no? Y probablemente, ¿no? Porque seguramente todavía tienen que verlo, va a haber algunos cambios en lo que se refiere cuando se consolida estados financieros, cuando se estime el valor razonable en estos negocios, en estas pequeñas empresas, el tema de los beneficios a los empleados, en lo que se refiere a las pensiones que tenemos derecho cada uno de nosotros, ¿no? También señala que lo señalaba el marco conceptual de la NIF, para empresas grandes, sería similar también para las NIF pymes, ¿no? Te habla también, ¿no? Algunas variaciones que debe haber para calcular las utilidades cuando se habla con el método de participación. A ver si es adaptable o no la aplicación del contrato de arrendamiento y contrato de arrendamiento operativo y financiero que está vinculado para la empresa grande, entre otros cambios, ¿no? Estos conceptos que les digo, ¿no? Si recién lo estamos aprendiendo y el mundo ya lo está cambiando, ya fíjense, probablemente se cambie. Entonces, lo importante está de estar al día. Solamente señalo algunos de ellos, porque ya ha sido presentado y el directorio del JASB lo va a estudiar, lo va a estudiar seguramente, y bueno, dará su opinión, ¿no? ¿Lo aprobará? ¿No lo aprobará? Pensamos que sí, porque son cambios necesarios para la información, para que este sea más transparente y muestre mejor la realidad de las empresas. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios para implementar la NIF para PYME? Uno, simplifica la información financiera. ¿Saben por qué? Porque las técnicas de medición son más sencillas. Son más sencillas que aplicar cuando tú llevas NIF completas. ¿Por qué? Porque justamente las pequeñas empresas, porque las magnitudes de operaciones y el tipo de operaciones no son de valor significativo, entonces solamente se aplican técnicas cuando tienen esas características. Eso es bueno desde el punto de vista de simplicidad de la información. Fundamentalmente, utiliza como base el modelo de costo. O sea, todo al costo. Se puede aplicar, fíjense el concepto ahí, puede aplicarse el modelo de valor razonable cuando se puede medir, sin incurrir en un costo o un esfuerzo desproporcionado. ¿A qué se refiere un costo o esfuerzo desproporcionado? Porque de repente la implementación de aplicar el valor razonable, o sea, el valor de mercado, versus el valor que yo voy a obtener y el beneficio que voy a obtener, ¿no? Realmente no es significativo, entonces no amerita aplicarlo. El tema está es que tenemos que hacerlo de todas maneras, para sustentar por qué no es aplicable. Porque a veces he escuchado a algunos colegas dicen, no, no es razonable, no, no es significativo. ¿Lo has visto? No, considero, es mi criterio, pero el criterio se sustenta. ¿Y cuál es tu criterio? No me parece, ese me parece no, eso no es. Sustenta que no se puede aplicar con un tema técnico. A eso se refiere cuando se habla de un esfuerzo desproporcionado, ¿no? La información,
justamente ya no se presenta el juego completo de estado financiero. El juego completo de estado financiero ya no tiene la dimensión que tiene la NIF 1, por ejemplo. Por eso es que es más comprensible, es más pequeña la información. ¿No? Pues, en el punto de su implementación es más accesible, ¿no? En cuanto al costo y la comparación que uno presenta en la aplicación STANDIR. Tienes mayor acceso al crédito de instituciones financieras, porque como la información es más simple, tú puedes presentarlo. ¿Qué ha pasado último con el tema del COVID? ¿Por qué muchas pequeñas empresas al comienzo no han tenido acceso al crédito? Claro, algunas se quejaban y le decían que los bancos le han dado mayor importancia a empresas grandes. De repente, puede ser subjetivo, pero también es cierto que no tenían información. Pedían el crédito en época de COVID, es cierto, pero no tenían información. ¿Y por qué no tienen información? Porque no llevan ni PYME, ni FUN, ni no llevan nada. Están atrasados. Entonces, la NIF-PYME, como es más sencilla su aplicación, te permite justamente tener información más certera para tener acceso al crédito. También es más fiable para quienes supervisan. Recordemos que la ley del impuesto a la renta te señala que para revisar el impuesto a la renta es aplicar las NIF. Entonces, si tú ya has decidido aplicar NIF-PYMES, te tiene que revisar en función a las NIF-PYMES el revisor tributario. Para ti va a ser más fácil sustentarlo también, porque las técnicas de aplicación de acuerdo a las NIF-PYMES son más sencillas. Finalmente, ayuda a la formalización de las pymes. ¿Por qué? Porque hacer la contabilidad más sencilla, se entiende que las pymes van a poder formalizarse. Y le paso un dato, ¿no? En Perú, en estos momentos, hace un buen tiempo, el Consejo Normativo está haciendo todo un estudio para darle mayor fuerza, mayor formalidad al tema de pymes y está en la búsqueda de una formación mínima con fines financieros para las microempresas, lo que nosotros llamamos microempresas, que serían las que están en el RUS y en el RED. Bueno, he estado tratando de medir mi tiempo, David, ¿no? Me he pasado de media hora más o menos, me he pasado. No, pero Ángel, lo que pasa es que lo que pasa es que cuando se habla de las NIF, realmente uno primero lo que viene a la mente dentro de la formación contable es que solo hay una forma de presentarlas, de analizarlas y de revelarlas, la información contable, pero la misma YASB en algún momento analizó de que las empresas en el mundo no todas estaban a una gran dimensión, ¿no? Entonces es por eso que este análisis que tú has descrito ahora realmente nos lleva a repensar de que el país, Perú, o nuestro país con un 78% de informalidad, con una creciente economía de tipo informal donde muchos pequeños y negocios de toda índole, pues quieren crecer, pues necesitan también cierta regulación. Y en el aspecto de la información contable, las NIF para las pymes llevan justamente a que la información tenga esa razonabilidad para que en cualquier momento ellas pueden sentir, como lo mencionaste en tu último ejemplo, pues un retorno, una ayuda, un financiamiento, ¿no? No solamente otras entidades, sino también de la forma de cómo poder tener un costo de financiamiento mucho menor, ¿no? Entonces, eso los llevaría hasta cierto punto a tener más beneficios. Inclusive, en las alternativas de financiamiento que tiene la Bolsa de Valores, está el mercado alternativo de valores, que si bien es cierto no dice que está dirigido a las pymes propiamente, está dirigido a empresas de menor magnitud, de menor impacto. Entonces, en algunas de ellas seguro que deben preparar información para este sector, ¿no? Entonces sí es muy amplio y definitivamente que este estudio y comparativo con las NIF principales, ¿no? Tiene cierta variación y cierto análisis. Por ejemplo, en el caso de las pymes, de las NIF principales, se habla de negocios en marcha, se habla de ciclos de industria. En este concepto de pymes, ¿no? También hay esa similitud, ¿no?
y en el aspecto tributario también hay mucha similitud. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido, Ángel? Sí, cómo no. Bueno, te decía rato antes, David, me cumplí el tiempo que me diste, me pasó unos minutos, pero me parecía que era importante No, para terminarlo, nada, ¿no? al contrario, Ángel. Sí, traté de correr. Bueno, tu consulta. Mira, el ciclo, tanto para una empresa grande como una empresa pequeña, en el tema del ciclo de producción es el mismo. ¿Dónde varía? Fundamentalmente, cuando ese ciclo tú valorizas, o cualquier operación tú lo valorizas, en la técnica de medición está la diferencia, ¿no? Está la diferencia. Y desde el punto de vista tributario, te acepta también, en la medida, como rato antes decía, que tú te hayas definido primero si estás llevando NIF PYME o NIF Full. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, en el costo financiero de una operación, te prestas dinero del banco, te cobran intereses, alguien te da crédito, te cobra intereses, y si tú estarías aplicando las NIF completas, ¿qué te dice la NIF 23? ¿No? Que ese costo financiero, si estás aplicando para un activo acto, lo activas. ¿Qué es un activo acto? Es todo bien que tiene un tiempo prudencial en construirse o fabricarse. Ese tiempo prudencial de construirse o fabricarse, mientras no has pagado todavía la obligación, el interés se activa. Terminas de construir el bien y el interés y el gasto en la medida que el crédito fuese un crédito largo. Pero si eres pyme, entonces la NIF pyme te dice, como yo digo en broma, como tú eres chiquitito, no te hagas problema en separar si es activo acto o no es activo acto. Finalmente es un costo financiero que has incurrido y lo utiliza o no lo utiliza es gasto. Entonces, ¿qué hace el revisor tributario? Si yo fuera el revisor tributario, aplico mi ley de impuesto a la renta, que me dice, debe revisar en función a la norma internacional de información financiera. Entonces, si esta empresa está aplicando a NIF pymes y lo ha puesto como gasto, es correcto, lo acepta. Porque está dentro de ese marco normativo. Y si fuera empresa grande y lo activa, vale, también. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un marco de normas? Utiliza su criterio SUNAT, su criterio de diserción que él tiene. ¿Cuál de ellos utilizaría? Si tú no tienes un marco de acción, ¿cuál es el más útil para SUNAT? ¿No? ¿Que sea activo o que sea gasto? Que sea activo. Si lo cuento como gasto, lo repara. ¿Qué les quiero decir entonces? La importancia de saber en dónde estás, para que SUNAT pueda aplicar adecuadamente su revisión. Por eso decía rato antes, información fiable para los entes fiscalizadores, ¿no? Ahí gravita la importancia, dice el nexo con relación a la norma tributaria, David. No sé si con eso absuelvo tu comentario. Sí, Ángel, porque no sé si algunas interpretaciones ya de SUNAT hacen hincapié en las NIF para pymes, solamente hacen, me parece, referencia a las NIF principales, ¿no? Sí, No hay sí. ninguna referencia todavía de análisis o de discusión en ese sentido, ¿no? ¿Y sabes por qué me parece, David? Disculpa que te corte. Es que si bien es cierto que la norma se dio, estamos al día con la norma, pero del momento que no hay un ente supervisor de revisión, recordemos que el Consejo Normativo de Contabilidad es un ente normativo, no es de supervisión. Y como las empresas, las pymes, no son supervisadas desde el punto de vista financiero, ¿no? Por alguna entidad, tipo Superintendencia de Mercado y Valores, Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Cuando antes, ¿te acuerdas? El gobierno de años, 30, 40 años atrás, las empresas presentaban al antiguo CONACET y con el gobierno de Ollanta hubo la obligación de comenzar a presentar a la Superintendencia de Mercado y Valores información financiera. Ahí era la oportunidad para aplicar mis pymes, pero el gobierno, ¿no? Los empresarios, ¿no? Impidieron la norma presentando un documento al Tribunal Institucional y bueno, se anuló. Entonces se volvió nuevamente a que las pymes no hay quien lo supervise. Y como no hay quien lo supervise, recordemos que en nuestro querido país
Si a nosotros no nos aprietan, no nos insisten, no lo hacemos. Entonces, no hay quien revise la aplicación de las NIF pymes. Y en consecuencia, no lo hacemos. Entonces hay un pequeño limbo ahí. Algunos aplican fundamentalmente las NIF grandes, otros aplican la parte tributaria y pocos conocen realmente la NIF pymes. Por eso es que el Consejo Normativo, rato antes señalaba, en estos momentos está en todo un trabajo, ¿no? En un trabajo, un proyecto para poder, ¿no? Justamente dar todas las facilidades para que las empresas vayan caminando a este sector de pymes, ¿no? Entonces, ese es un problema que de repente, por eso es que nuestra información no lo tenemos muy claro, y ahí viene el tema de SUNAT, que va a utilizar su propio criterio completamente para cobrar su impuesto, pues, que es el objetivo como entidad del Estado de cobrar los impuestos, ¿no? Un poco lo que quería comentar adicionalmente, ¿no? Perfecto, perfecto, Ángel. Y una cosa que, ¿cómo se tratan en las NIF el tema de la provisión por deterioro de las existencias, por ejemplo? ¿Ok? ¿Hay una diferencia en relación a las NIF principales? Por ejemplo, si soy una empresa, una pyme, ¿no? Que trato de suministrar, a los supermercados mi producto y voy a tener un exceso de merma, voy a tener que tratarlos de la misma manera, en torno a un valor razonable. No. En la NIC 2, que se refiere a existencia, hay un tema que se aplica a valor neto realizable, ¿no? Pero que en el fondo es una técnica no considerada dentro del valor razonable. Es una forma de medir la pérdida de valor del bien. Esa misma técnica sí te permite aplicar las NIF pymes, ¿no? Con el nuevo cambio que hubo. De tal manera que tú puedes aplicar el valor neto realizable, pero que en el fondo es información contable, porque utiliza el precio de venta, el costo de comercialización y un costo de acabado si lo tienes, para calcular ese valor. En esa parte es similar, ¿no? En esa parte es similar. Pero recuerda que te dice acá, puede utilizar el modelo de valor razonable sin incurrir en un costo desproporcionado. Y ese tema, cuando dice sin incurrir en un costo desproporcionado, sí te da la facultad de poder hacerlo, ¿no? De tal manera que tú haces tu medición. Pero cuando dices un costo desproporcionado, no vaya a ser que la evaluación que tú haces, ¿no?, es tan costoso que realmente el valor de la pérdida es mucho menor. Esa evaluación sí tienes que hacerla. Si el costo es menor, sí, lo puedes aplicar. Solamente en esa condición. Si no, todo es al costo. Ahí no hay diferencia, digamos, todavía con relación a la NIC 1. Ahí está la diferencia, mejor dicho, con relación a la NIC 2. Entonces, Perfecto, Ángel. solamente realizable nada más. Perfecto, Ángel. Y en relación a la aplicación del impuesto a la renta diferido, ¿hay alguna variación? ¿Algún tratamiento distinto? No. Ahora más bien ya se ha entrado a aplicar lo mismo que existe a la fecha. Con la norma que salió en 2011 sí era totalmente diferente. Con la norma que es 2015, aprobada en estos países en 2020, es similar en cuanto a su aplicación. O sea, eso es lo bueno, en el sentido de que existe un solo criterio para la aplicación de la norma. Lo único que hay que diferenciar que, digamos, los reparos, las disminuciones que puede hacer, lo haces en función a qué norma estás aplicando. ¿Estás aplicando NIF PYME o estás aplicando NIF Full? ¿No? Mayormente va a haber menos reparos con la NIF PYME. ¿Por qué? Porque la NIF PYME te acepta una serie de gastos que no te acepta en la NIF Full. Es cosa de revisar nada más la norma, en la medida que tú apliques NIF PYME. Es mejor, en ese sentido. Me parece. Perfecto. Perfecto, Ángel. Lo que me queda claro de que muchas similitudes hace que muchas personas o muchos profesionales puedan confundir su aplicación. ¿Cómo crees tú que sería el procedimiento de análisis en ese sentido para diferenciarlas la aplicación? Ok, mira, normalmente las pequeñas empresas, ¿dónde tiene la parte central?
¿Qué rubros? Existencias, activo fijo, algunos tienen intangibles, algunos, y obligaciones financieras. Casi son los rubros que más o menos manejan las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, para que el profesional, conociendo que su empresa es pyme, ¿no? Creo yo que debe revisar las diferencias existentes, que hay información al respecto en esos rubros entre la NIF pymes y la NIF full. Conociendo esa diferencia, va a poder aplicar adecuadamente. Porque el tema central de la NIF full está en los instrumentos financieros, que no lo tienen las pymes. Muy rara vez tienen instrumentos financieros así, con una medición muy fuerte. O el sector de agricultura, que es otro tema, ¿no? El sector de pensiones, que es para empresas grandes. Entonces, si vemos bajo ese marco, existencias, activo fijo, un poco intangible y obligaciones financieras, creo que sí estamos preparados, ¿no? Revisemos esas diferencias. Leamos un poquito, estudiemos esas diferencias y vamos a encontrar entonces que sí podemos manejarlo. A mí me parece sería una forma, primero, del profesional para poder utilizar. Segundo, el plan contable te ayuda, porque el plan contable en cada cuenta te señala en qué cuenta debes aplicar NIF pymes y en qué cuentas no. Entonces el plan contable ya te está llevando de la mano. Te dice inclusive hasta el párrafo donde puedes encontrar el concepto. Entonces es otro punto que te ayuda para poder implementar la NIF pymes en una empresa, ¿no? Y luego que tú haces eso, ya viene, porque como el tema tributario siempre lo hemos manejado, entonces ya comparas tu norma tributaria con tu NIF pymes, porque ya la tienes bien diferenciada de la NIF full. Me parece que se podría hacer los pasos, David, para aplicar en una empresa la NIF pymes y con bastante certeza y con mayor conocimiento.